Leo, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Encontramos dos discípulos, quizá no de los más conocidos. A uno, porque el relato lo dice más adelante, sabemos que se llamaba Cleofás, y otro que no es nombrado por su nombre, que venían caminando el domingo de la resurrección, que ellos no sabían, solamente habían escuchado el rumor de que algunas mujeres habían dicho que Jesús había resucitado, pero no les constaba. 12 kilómetros separaban la aldea de Emaús de Jerusalén, y estaban caminando angustiados esos 12 kilómetros aquel domingo, e iban tristes. Habían sido testigos de un cruel juicio, habían sido testigos de la crucifixión y se encontraban descorazonados, sin esperanza, sin fe. Podríamos decir que caminando a la sombra de la cruz. Eso era lo que ellos tenían grabado en sus mentes. Trataban de recordar y entender las últimas palabras de Jesús, pero no encontraban todavía consuelo. Y pensaban ya ahora si este que se había dejado humillar de esta manera, ¿cómo podrían ellos haber pensado que este iba a ser el Cristo? Y en el versículo 19... este Jesús, que estaba velado a sus ojos, les dijo, refiriéndose a las cosas tristes de las que hablaban: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y la respuesta, después que transcurren algunos versículos, está en el versículo 25, cuando Jesús mismo les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. ¿No era necesario que el Mesías tuviera que pasar este amargo camino? Jesús los quería convencer, pero no estaba dispuesto a hacer un milagro para ello, sino que quería que su fe se fundamentara realmente en las Escrituras, y es por eso que desde Moisés y siguiendo por los profetas, le fue mostrando cada uno de los eventos que predecían los momentos en la vida del Mesías y también los momentos finales de la crucifixión. Es muy posible que la vida de estos discípulos, la fe y la vida de estos discípulos se haya acrecentado a través de los milagros que ya Cristo había hecho. ¿Cuántos milagros le habían visto hacer a Jesús? Sin embargo, frente al dolor, frente a la cruz, no les sirvió, no les alcanzó para seguir adelante. Ellos debían haberse asentado, debían haberse anclado en las Escrituras.
Y eso es lo que hizo Jesús. Trató de que ellos entendieran que el Mesías debía pasar por todo aquello. Y esto, cuando lo leía, me trajo a reflexión respecto de lo que nos pasa a nosotros también en nuestra vida. Muchas veces vamos apesadumbrados, agobiados, a veces también deprimidos en esta vida, porque las cosas no salen como parece que debieran salir. Muchas veces, en lugar de tener una fe basada en las Escrituras, una vida basada en las Escrituras, empezamos a través de la razón a pensar que, bueno, no debiera ser tan así. Y el mundo nos empieza a querer explicar por qué no debiera ser tan así y por qué debería ser de otra manera. Incluso nos dice cuán exitosos debiéramos ser para ser felices. Y muchas veces, como no tenemos tantas cosas como el mundo nos dice que tendríamos que tener para ser feliz, nos ponemos mal. Porque fundamos nuestra vida y nuestra fe en otra cosa que no es la palabra de Dios. No nos vamos dando cuenta y entonces esto nos va desconcertando y nos deprime. Piensen que los discípulos finalmente consideraron la cruz como la destrucción de todas sus esperanzas. Sin embargo, Jesús les demostró en qué debían basar su fe, en qué debían basar su vida. Y si yo les preguntara, ¿y esta parte, este versículo, a qué les hace acordar? ¿Les trae a la memoria algo que estudiaron recientemente? Vayamos al libro de los Hechos, ahora se van a acordar. Capítulo 17, porque yo veo, por lo menos ninguno dijo que se acordó. Todos me miran con una cara de, ¿y este qué está diciendo? Hechos 17, ahora se van acordando. La semana pasada lo estudiamos. Versículos 2 y 3. Y encontramos entonces a Pablo hablándole a los judíos de Tesalónica. Y les dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hizo Cristo con estos 2 discípulos. Lo mismo que utilizó Pablo para hablarle a los judíos. Casi las mismas palabras. Pero ¿saben? También Jesús había hablado con estas mismas palabras a sus discípulos. Lo que pasa es que sabemos que los discípulos seguían esperando a un Cristo que reinase como un príncipe temporal. Y esto de alguna manera los sacaba del foco. Sabía Jesús que tenía que aclararles las cosas. Que el hecho de que ellos lo vieran como un príncipe temporal les iba a traer problemas. San Lucas capítulo 9. No tanto antes. El Señor les había dicho a sus discípulos en el versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Seguimos con este entonces. Ahí estamos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Casi las mismas palabras, otra vez. A los seres humanos nos cuesta recordar, nos cuesta entender, y pareciera que cuando las pruebas aparecen, nos cuesta mucho más. Los discípulos del camino de Emaús seguramente habían escuchado esto y lo escuchaban por segunda vez. Y sin embargo todavía
seguían pensando, seguían dudando. Pero como dice ahí el mismo Evangelio según San Lucas capítulo 22, San Lucas 22, llegó un día especial. El versículo 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. El Señor había hablado estas cosas a los discípulos, pero había llegado el día en que el Señor sabía que era su hora. Y le había pedido a los discípulos que consiguieran un lugar, y consiguieron aquel aposento alto en una morada en Jerusalén, donde el Salvador quería pasar estas últimas horas con sus discípulos, a solas. Era importante para ellos pasar estas horas a solas con Jesús. El Salvador quería dedicar estas horas últimas en tranquilidad a estos discípulos que todavía no habían entendido. El deseado de toda la gente dice, toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. Las miradas se dirigían unos a otros. Las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. En realidad, en el fondo de su corazón, ellos habían escuchado al Maestro, pero sabemos que no querían que el destino del Mesías fuera el que él decía. En el fondo de su corazón seguramente pensaban que en algún momento iba a ser un milagro y finalmente iba a acceder al trono, y ellos, como humanos que eran, querían estar allí para aprovechar la ocasión. Si ellos pensaban que Jesús ocuparía el trono de David, ¿por qué no querer tener el más alto puesto en ese reino? Se habían medido a sí mismos y los unos a los otros, y habrán dicho, tal puesto debería ser mío. Sí, yo lo veo a fulano para tal cosa y a mengano para tal otra. Cada uno midiéndose, cada uno pensando que el puesto más importante debía ser de él. El deseado de toda la gente, dice en la página 599, la petición de Santiago y Juan de sentarse a la derecha e izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. ¿Cómo que quieren ocupar los mejores lugares? Judas era el más severo que se mostraba con Santiago y Juan por esto. Pero había llegado el día, había llegado la hora. Y como dice el relato bíblico, era costumbre que en ocasión de una fiesta el criado lavase los pies de los huéspedes. Y en esta ocasión también se habían hecho los preparativos para el servicio. Estaba allí la jarra, el lebrillo, la palangana y la toalla. Pero algo faltaba. ¿Qué faltaba? El siervo. El siervo. Dice la pluma inspirada, pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, como diciendo, eso no es lo mío. Al parecer, inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio, se negaban a humillarse. Y en esta última Pascua, una Pascua muy especial, Jesús repitió
su enseñanza de humildad mediante una ilustración que grabó para siempre en la mente y en el corazón de los discípulos. Sabemos que Jesús aguardó un rato. Imagínense ustedes a los discípulos y a Jesús tirados seguramente sobre almohadones, en el centro la comida y los pies hacia afuera, ¿no es cierto? Estaban todos tirados de costadito, digamos. Allí venía habitualmente el siervo y iba lavando los pies de aquellas personas que habían llegado, de los huéspedes. Jesús esperó un rato para ver qué iban a hacer. Luego el maestro divino dice, el relato bíblico, que se levantó, ciñó sus ropas, tomó una toalla, puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla. Dice la señora de Huay, continúa diciendo, esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. El Señor les había dado una lección importante de humildad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 12 en adelante, leemos allí, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Este fue un momento más que importante en la vida de los discípulos. Allí entendieron que estaban en un camino sin retorno, allí entendieron las palabras y los actos de humildad permanentes del Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros, al recordar en el servicio de la comunión, en la Santa Cena, que es un rito solemne, también debiera ser gozoso, porque, como decía antes, es una oportunidad para escudriñar nuestros corazones. ¿Quiénes? Todos. Los miembros de la Iglesia, no solo. El Señor dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta es una oportunidad para todos. La señora de Huay dice que el pecado no debe evitar que participemos, porque por el contrario, participar es ir a Jesús, e ir a Jesús es sacarnos de encima nuestras cargas y nuestros pecados, es sentir alivio, es búsqueda de perdón. Y es por eso que entonces en esta mañana queremos invitarlos a todos a participar del servicio de comunión. Es renovación espiritual. Dice ella en el Deseado de toda la gente, es en la página 605, el rito que precede a la Cena del Señor está destinado a aclarar estos malos entendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano.
Hermosas palabras, hermosas palabras. Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y así vamos a hacer en esta mañana. Vamos a estar escuchando música y vamos a salir ordenadamente desde el frente e iremos a los lugares que habitualmente están preparados para este momento y podremos allí cumplir este mandato del Señor para hacer como Él hizo. Como decía antes, todos están invitados a participar. Pero por si alguna causa alguien quisiera permanecer en el templo, va a haber, nuestros músicos van a estar aquí, que ya han participado, van a estar aquí compartiendo para que ustedes puedan cantar y alabar a Dios a través de los cantos. Entonces, nos vamos a poner de pie y vamos a ir saliendo hacia los lugares acostumbrados.
Bueno, somos poquitos, pero vamos a alabar a Dios mientras esperamos que bajen los demás, ¿sí? Si nos pueden colaborar con los himnos, el 461 vamos a entonar. El 424. ¿Cómo podré estar triste?